Hola, en este video vamos a tratar las medidas de tendencia central y de variabilidad absoluta para datos no agrupados. Entonces vamos a empezar con este primer ejemplo. Dice, considere los siguientes datos. Con base en estos, complete los siguientes espacios en blanco con el número que se solicita. Entonces, primero, este primer símbolo que aparece acá, ese se utiliza para indicar el promedio o la media aritmética. Luego viene el MO que simboliza la moda, luego la mediana, luego cuartil 1, cuartil 3, máximo mínimo, recorrido y recorrido intercuartílico. Entonces vamos a iniciar rápidamente con el promedio de los datos que se indican acá arriba. Entonces, primero para el promedio vamos a leer el contenido teórico de lo que es la media o promedio. Fíjese, lo vamos a tener por aquí. Dice, primero que todo, para trabajar con todos estos datos, siempre debo tener en cuenta que debo ordenar los datos de menor a mayor. Y dice que la media aritmética o promedio simple, fíjese que se denota con la letra X, dice que lo que debo hacer es sumar todos los datos, aquí como le aparece, fíjese, y dividirlo entre el número de datos. O sea, esta es la fórmula para el promedio. Entonces vamos a utilizarla justamente acá. Entonces, primero, si tengo todos estos datos, debo ordenarlos de menor a mayor. Usted se está dando cuenta que ese trabajo ya está hecho. Ya los datos están ordenados desde el más pequeño hasta el más grande. Entonces, para hacer el promedio o la media, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a sumar todos estos datos. Es decir, voy a hacer 8 más 12 más 12 más el 16 más 18 más 23 más 31 más 32 más 35 más 47, entonces más 35 más 47 más 50. Una vez que hago toda esa suma, la voy a dividir entre el total de datos. Vamos a ver cuántos datos tenemos aquí. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como son 11 números, lo voy a dividir entre 11. Entonces vamos a proceder a realizar esta operación con la calculadora. Entonces fíjense, vamos a tener 8 más 12 más 12 más 16 más 18 más 23 más 31 más 32 más 35 más 47 más un 50 que estoy tapando aquí con la calculadora. Vamos a verla, fíjese que había un 50. Ok, le damos la tecla igual y resulta que esto me da 284. Entonces vamos a escribirlo por acá. Lo de arriba, toda esa suma me dio 284, lo cual va a ser dividido por 11. Entonces una vez que tengo esto, lo vamos a dividir entre 11. Vamos a hacerlo por aquí. 284 entre 11, esto le apretamos CD y esto me daría 25.81. Entonces esto sería igual a 25.81. Fíjese que como este 81 me sale entre paréntesis, quiere decir que es un 81 periódico. O sea, esto es lo mismo que tener 25,81 sucesivamente. Redondeando, esto me quedaría 25,82. Esa sería la media para este grupo de datos. Entonces vamos a ponerlo por acá, sería 25.82 utilizando el redondeo. Muy bien, todo este cálculo nosotros también lo pudimos hacer mediante la calculadora. Vamos a ver cómo lo podemos hacer solamente con la calculadora. Entonces, primero que todo vamos a programar el modo estadístico. Para ello vamos a hacer la tecla modo, luego la tecla 3 de estadística 3 y la tecla 1.
Fíjese que aquí me sale una tabla con solo los datos. Ahora yo quiero que me salga una tabla con datos y la frecuencia, o sea, la cantidad de veces que se repite el dato. Entonces yo puedo solucionar esto agregando una segunda columna, apretando la tecla Shift. Vamos a ver, modo, el cursor hacia abajo, la bolita en la rueda apretamos hacia abajo, ahí. Después apretamos la tecla 4 y la tecla 1. Con esto fíjese que ya la tabla me sale con dos columnas, una de frecuencia, perdón, una del dato y el otro de la frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir digitando todos nuestros datos, o sea, todos estos los vamos a ir digitando para que me aparezcan ahí en esa tabla. Entonces aprieto el 8 y la tecla igual y fíjese que a la par ya me aparece en la frecuencia un 1, quiere decir que el 8 aparece una vez. Luego puedo poner el 12, tecla igual y fíjese que a la par me aparece una vez. Luego otra vez el 12, la tecla igual y ya me aparece una vez. El 16, tecla igual. Luego puedo hacer aquí el 18, 23, 31, 32, 35, 47, vamos a ver aquí, 47, y el 50. Tecla igual. Ahora vamos a borrar esto, apretamos la tecla AC. Fíjese, ya esto ya está guardado. Vamos a verificar que esto está guardado. Para verlo, vamos a hacer la tecla Shift 1, 1. Ok, fíjese que ahí me aparece guardada la tabla. Entonces vamos a verle cómo calculamos el promedio. Entonces apretamos la tecla Shift 1, 4 y 2. Ahí donde me aparece, fíjese que si yo aprieto la tecla 2, ahí es donde me está apareciendo la X que me indica el promedio de la media. Entonces apretamos el 2, la tecla igual, y fíjese que me está dando 25.81, que fue lo que obtuvimos mediante el cálculo del modo largo. Muy bien. Vamos entonces, vamos a continuar con el siguiente. Vamos a borrar por aquí. Y vamos a seguir con la moda. Vamos a ver qué es la moda. En nuestra teoría dice que la moda es el dato que más se repite. Aquí lo voy a señalar en rojo. Entonces vamos a ver de todas estas, ¿cuál es el dato que más se repite? Yo me doy cuenta que el 12 se repite 2 veces y todos los demás datos solo están repetidos una vez. Entonces quiere decir que el dato que más se repite en este caso es el 12. Por ello es que la moda es 12. De esta manera. Ahora vamos a ver el siguiente dato, ¿verdad? Que sería la mediana. La mediana, o cuartil 2 también se le suele llamar. Vamos a leerlo en nuestro contenido teórico, lo que es la mediana. Dice aquí, la mediana dice que a lo sumo el 50% de los datos es mayor y menor que la mediana. La posición de la mediana es n más 1 entre 2. O sea, la mediana es el dato que me separa al conjunto de datos en 50 y 50. O sea, la mitad de los datos va a ser mayor que la mediana y la otra mitad va a ser menor que la mediana. Entonces, primero que todo vamos a calcularle la mediana. Dice que la posición, y esto es importante, la posición, ¿verdad? La posición de la mediana es n más 1 entre 2. Entonces vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner la posición de la mediana. Dice que es n más 1 entre 2, siguiéndole esa formulita. Entonces, ¿qué es n? N es la cantidad de datos. Ya dijimos que aquí habían 11 datos. Fíjese, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hay 11 datos, quiere decir que n, la cantidad de datos, es 11. Entonces, la posición de la mediana sería n, que es 11, más 1 entre 2. Vamos a hacerlo, fíjese. Esto claramente, ¿verdad? Me va a dar 12.
Y si lo divido entre 2, me va a quedar 6, ¿verdad? No voy a usar la calculadora. Entonces, 11 más 1, esto me da 12, ¿verdad? Entre 2, eso me va a dar 6. Entonces, de una vez, coloco el 6. ¿Esto indica que la mediana es 6? No. La mediana no es 6, sino que 6 es la posición de la mediana. Entonces vamos a ver cuál es el sexto dato en este conjunto de datos. Entonces, este es el primer dato, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. Este dato de acá que le estoy señalando con una flechita, este es el sexto dato y por ende esta va a ser la mediana. O sea, la mediana en este caso es 23. Muy bien. ¿Qué indica la mediana? La mediana lo que me indica es que la mitad de los datos va a ser menor que 23, o sea, la mitad de los datos va a ser menor que 23, o sea, el 50% de los datos va a ser más pequeño que 23 y el otro 50%, o sea, la otra mitad va a ser mayor que 23. Eso es lo que me indica la mediana. Muy bien. Dicho esto, vamos a continuar con el cuartil 1. El cuartil, importante, se escribe así, ¿verdad? La palabra cuartil. El cuartil 1. Vamos a verle la teoría. Bueno, primero vamos a limpiar un poco aquí nuestra pizarra. Dice que el primer cuartil o cuartil 1 dice que a lo sumo el 25% de los datos es menor que el cuartil 1 y a lo sumo el 75% de los datos es mayor. O sea, que una cuarta parte de los datos está por debajo del cuartil 1 y 3/4 partes de los datos está por encima del cuartil 1. Y vea que la formulita es esta. Dice que la posición, otra vez importante, la posición del cuartil 1, no está diciendo el cuartil, está diciendo que es la posición del cuartil. Es la formulita n más 1 entre 4. Entonces vamos a aplicar esa formulita. Vamos a borrar esto. Entonces la formulita decía que la posición del cuartil 1 es n más 1 entre 4. Entonces en nuestro conjunto de datos, ¿cuánto vale n? N es la cantidad total de datos. Entonces ya sabemos que el n es 11, entonces sería 11 más 1 entre 4. Esto me quedaría 12 entre 4 y 2 entre 4, eso me da 3. ¿Quiere decir esto que 3 es el cuartil 1? No. Eso lo que me indica es que el cuartil 1 es el tercer dato, o sea, está situado de tercero en el conjunto de datos que ya ordenamos y está ordenado de menor a mayor, ¿verdad? Entonces vamos a buscar cuál es el tercer dato, que es la posición del cuartil 1. Fíjese, tengo 1, 2, 3. Este dato que estoy poniéndole una flechita aquí, este sería el cuartil 1. O sea, quiere decir básicamente que el cuartil 1 es 12. Entonces voy escribiéndolo por acá. ¿Qué indica el cuartil 1? Lo que indica el cuartil 1 es que el 25% de los datos, o sea que la cuarta parte de los datos es más pequeña, ¿verdad? El 25% de los datos es más pequeña que ese cuartil 1. Y el 75% de los datos, es decir, las 3/4 partes de los datos, son mayores a ese cuartil 1. De esta manera. Muy bien, entonces vamos a borrar por acá. Y continuamos con el cuartil 3. Fíjese, el tercer cuartil o cuartil 3 dice que a lo sumo el 75% de los datos es menor que el cuartil 3 y a lo sumo el 25% de los datos es mayor. Es decir, que cuando calculamos el cuartil 3, las 3/4 partes de los datos es menor que ese cuartil, o sea, el 75% es menor y una cuarta parte es mayor que ese cuartil 3, o sea, el 25% es mayor. Fíjese que, de nuevo, dice que la posición del cuartil 3 es 3 por n más 1 entre 4. Entonces vamos a calcular esto. Vamos a borrar por aquí
y vamos a verle la posición al cuartil 3. Entonces la posición del cuartil 3, la formulita es esta, ¿verdad? De esta manera, entre 4, o sea, 3. N es la cantidad de datos, ya sabemos que son 11 datos. Entonces 11 más 1 entre 4. Entonces esto me quedaría 3 por 12, eso me va a dar 36 entre 4. Y 36 entre 4 si lo hacemos, eso me va a dar 9. Esto quiere decir que la posición del cuartil 3 es la posición número 9. O sea, es el noveno dato en el conjunto de datos ordenado. No es que el cuartil 3 es 9. Entonces vamos a buscar cuál es el noveno dato. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este dato de acá sería el cuartil 3. De esta manera. ¿Qué quiere decir esto del cuartil 3? Esto quiere decir que las 3/4 partes de los datos, o sea, las 3/4 partes de los datos, que es el 75% de los datos, es menor que ese cuartil 3. Y 1/4 parte de los datos, o sea, el 25% de los datos, es mayor que ese cuartil 3. Entonces vamos a escribir, el cuartil 3 es 35. De esta manera. Muy bien. Entonces básicamente lo que está diciendo es que el cuartil 1 separa los datos, o sea, este cuartil, ¿verdad? Este de acá, que sería este de acá, que sería el cuartil 1, separa los datos en 25 y después 75 por acá. Luego, ¿qué hace la mediana? La mediana dijimos que era 23, ¿verdad? Que sería este de acá. Esta mediana lo que separa es los datos en 50% menores y 50% mayores. ¿Y qué hace el cuartil 3, ¿verdad? Que sería el 35, que sería este de acá. El cuartil 3, ese lo que hace es que separa los datos en 75% menores y 25% mayores al cuartil 3. Importante mencionar, ¿verdad? Que la mediana, que es la que me separa 50-50, también se le puede llamar cuartil 2 perfectamente. Muy bien. Vamos a continuar una vez que tenemos esto y vamos a hacer el máximo. ¿Cuál es el máximo de los datos? Es el mayor de todos. Y es claro que aquí que el máximo es 50, tal y como lo tenemos acá. 50. El mínimo es el más pequeño de todos, que sería 8. Ok. Ahora vamos a calcular el recorrido y el recorrido intercuartílico. Para ello venimos a esta teoría de acá, dice las medidas de variabilidad para datos no agrupados. Si los datos están ordenados, ya los tenemos ordenados de menor a mayor. Dice que el recorrido es esta fórmula de acá, fíjese. O sea, el máximo menos el mínimo. Y el recorrido intercuartílico, vean, lo tenemos acá, es el cuartil 3 menos el cuartil 1. Así de sencillo. Entonces vamos a calcular esto. ¿Cuál es el recorrido que se nos está pidiendo acá? Sería el máximo, que está por aquí, ¿verdad? Entonces el recorrido sería el máximo menos el mínimo, es decir, 50 menos 8, que es el mínimo, y esto nos va a dar 42. Quiere decir que el recorrido es 42. De igual manera, el recorrido intercuartílico, que lo voy a escribir por acá, la formulita decía que es cuartil 3 menos cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 3? Fíjese que aquí lo teníamos, lo estoy marcando en este momento, sería 35. A eso vamos a restarle el cuartil 1, que también lo estoy marcando en este momento, es 12, ¿verdad? Y sabemos que 35 menos 12, eso me daría 23. Entonces quiere decir que el recorrido intercuartílico es 23. Muy bien. Dicho esto, vamos a ver ahora lo que es un diagrama de caja y bigotes, que suena pintoresco, pero es un diagrama importante para
para representar los cuartiles, básicamente el máximo y el mínimo. Entonces vamos a verlo por acá, fíjese. El diagrama de caja y bigotes se caracteriza porque estos de acá, vamos a ver, estos de acá se le llaman los bigotes y este de acá es la caja. Entonces siempre el bigote de la izquierda, fíjese, siempre empieza en el mínimo. Fíjese, aquí siempre va a estar en dirección al mínimo. Luego la caja empieza, fíjese aquí, que es donde empieza la caja, siempre va a empezar en el cuartil 1. Luego, esta seña aquí que está ahí en medio de la caja, ¿verdad? No necesariamente el medio, ¿verdad? Va a ser el cuartil 2 o la mediana. Luego la caja viene a terminar, ¿verdad? En el cuartil 3 y el segundo bigote, fíjese, que termina en el máximo. Entonces vamos a hacerle un diagrama de caja y bigotes a este ejercicio. Entonces podríamos aquí perfectamente trazar una línea, vamos a hacerlo. Vamos a trazar una línea por aquí. Vamos a indicar que por aquí va a estar el 8, ¿verdad? Que es el dato mínimo. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a poner aquí el 8. Vamos a poner el cuartil 1, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí bien cerquita al 8, ¿verdad? Porque es 12. Luego vamos a poner el 35, que sería el cuartil 3. Vamos a ponerlo por acá, el 35. Me faltó el cuartil 2, ¿verdad? El cuartil 2 o la mediana, que ese es 23. Vamos a ponerlo por aquí, 23. Y el máximo que resulta ser 50. Vamos a ponerlo allí. Entonces nuestro diagrama de caja y bigotes, el primer bigote empieza desde el mínimo, que es 8, hasta el primer cuartil. Entonces vamos a ponerle una marquita por aquí. Ahí está el mínimo. Hasta el primer cuartil. Ver el primer cuartil, que es 12. Sería este de allí. Entonces, aquí vendría el primer bigote. Vamos a hacerlo aquí con regla. Ahora la caja empieza desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. El cuartil 1 es el 12, el cuartil 3 es el 35, entonces vamos a ponerlo aquí así en grande. Y aquí es donde vamos a hacer la caja. Allí y ahí. En esa caja tenemos que marcar la mediana, ¿verdad? O el cuartil 2, ¿verdad? Que en este caso, ¿verdad? Era el 23, entonces pasamos una línea allí, ese me indica la mediana, y finalmente vamos a hacer el segundo bigote, que va desde el cuartil 3 hasta el máximo, que es 50. Entonces aquí está el máximo, lo marcamos, y con nuestra regla hacemos el segundo bigote ahí. Y ahí tendríamos más o menos la idea de lo que es el diagrama de caja. El diagrama de caja y bigotes para este primer ejercicio. Vamos entonces con este segundo ejemplo. Tenemos otra serie de datos y vamos a hallar todos los datos que se solicitan a continuación. Entonces, lo primero, recuerde que antes de empezar a resolver este tipo de ejercicios tenemos que verificar de que todos los datos estén ordenados de menor a mayor. En nuestro ejemplo anterior, eso no lo hicimos. ¿Por qué? Porque ya los datos estaban ordenados de menor a mayor. En este caso no. Entonces vamos a ordenarlos. Fíjese que el menor de todos es el 5. Entonces voy a ir marcándolo por acá.
Sigue el 8, que sería este de acá, pongámoslo ahí, 8. Luego seguiría el 11. Luego vamos a ver, seguiría el 19. Luego seguiría el 20. Luego venimos con el 22. Luego tenemos dos 28, fíjese. Entonces los copiamos los dos, ¿verdad? 28 y 28. Los copiamos los dos. Y después, por último, tenemos el 35. Muy bien. ¿Cuántos datos tenemos aquí? Vamos a ver. Vamos a contarlos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quiere decir que aquí la n vale 9. O sea, tenemos un total de 9 datos. Entonces, primero, para la media. Para la media lo que tendríamos que hacer es sumar todos esos datos. Fíjense, tendríamos que hacer 5 más 8 más 11, más sucesivamente hasta que lleguemos al 35. Y lo que eso nos dé lo vamos a dividir por 9. ¿Por qué? Porque son 9 datos. O bien podríamos usar el modo estadístico, ¿verdad? En el cual vamos a ingresar estos datos. Entonces vamos a borrar Shift, vamos a borrar lo que ya teníamos, Shift 93 igual y AC, y vamos a ingresar de nuevo. Vamos a repasar. Yo les recomiendo que apunte cuáles son los comandos en la calculadora. Entonces hacemos el modo 3, 1 y ya con eso ya lo tenemos programado en el modo estadístico. En este modo estadístico me sale solamente la columna de datos. Yo quiero la de datos y la de frecuencia. Entonces vamos a ponerle, para poner la frecuencia vamos a apretar Shift 1, 2, a ver, no era, perdón, Shift 1, 3, a ver, no, perdón, disculpen. Para agregar la segunda columna sería Shift, el modo, luego de eso la bolita hacia abajo, ver el cursor hacia abajo, luego tendríamos que apretar la tecla 4 y 1. Con esto ya me sale la segunda columna, ¿verdad? De datos en la primera columna y la cantidad de veces que se repite el dato en la segunda columna. Muy bien. Entonces, dicho esto, vamos a escribir todos estos datos allí. Entonces, 5 y la tecla igual, vea que a la par ya me sale 1. Eso quiere decir que se repite una vez. Luego 8, igual 11, igual 19, igual 20, igual 22, igual 28, igual 28. Fíjense que aquí yo puedo poner 28 dos veces, o bien yo perfectamente podría borrar aquí el 28 y me voy aquí donde aparece 28 y donde dice frecuencia le pongo 2 para indicar que se me repite dos veces ese 28, ¿verdad? Vamos a ponerle aquí 2 y la tecla igual y después el 35. Ok, 35. Vamos a revisar de que hayamos incluido bien todos los datos desde el puro inicio. Entonces tenemos el 5, 8, 11, el 19 una vez, ¿verdad? El 20, 22, el 28 que aparece dos veces, ¿verdad? El 35. Y fíjese que hemos incluido todos los datos bien. Apretamos la tecla AC y vamos a proceder con el cálculo. Entonces para hacer el cálculo apretamos Shift 1, 4. Y una vez que me sale ahí, fíjese que ahí está la X de la media o del promedio. Apretamos el 2 y la tecla igual. Y esto me daría 19.5555, que se redondearía a 19.56. Entonces esto me daría 19.56. Sería mi promedio. 19.56. La moda. Vamos a limpiar un poco aquí. Para hacerle la moda, tenemos que buscar el dato que más se repita. El dato que más se repite
es claro que es el 28, que se repite 2 veces. Los demás solamente se repiten una vez. Entonces la moda sería 28. La mediana o cuartil 2, ¿verdad? Vamos a hacer la mediana o cuartil 2. Muy bien, recordemos que está la posición, ¿verdad? La posición de la mediana, que es la única formulita que nos dan, que sería n más 1 entre 2. Esa sería la posición, ¿verdad? Entonces, n es la cantidad de datos, que en este caso son 9 datos. Entonces sería 9 más 1 entre 2. O sea, 10 entre 2, que eso me va a dar 5. 5 es la posición de la mediana, quiere decir que es el quinto dato en esta serie de datos. Entonces vamos a buscar cuál es el quinto dato. Fíjese, el quinto dato vendría a ser 20, este de acá. ¿Verdad? Es el que está en la posición número 5 en los datos ordenados. Por eso es importante haber ordenado los datos primero, de menor a mayor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 50% de los datos es menor que la mediana o que el cuartil 2, ¿verdad? Y el otro 50%, o sea, la otra mitad, es mayor que esa mediana. Entonces, la mediana es 20. Muy bien. Vamos a limpiar por acá. Vamos con el cuartil 1. Recordemos que hay una formulita, la fórmula de la posición del cuartil 1, que es n más 1 entre 4. ¿Qué es n? N es la cantidad de datos, o sea, 9 más 1 entre 4. Esto me daría 10 entre 4 y esto me daría 2.5. Aquí es muy importante, fíjese que la posición me dio la posición 2.5. ¿Cuál es esa posición? Atentos, aquí es importante ver lo siguiente. La posición en este caso sería la posición 2, sería esta de acá, que sería el 8. Pero dice que me está diciendo la posición 2.5, o sea, el cuartil 1 estaría aquí en medio, estaría en medio de la posición 2 y de la posición 3, o sea, estaría ahí en medio. Estaría entre el 8 y el 11. Entonces, ¿cómo hacemos allí para saber cuál va a ser el cuartil 1? Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el 8 y el 11. El 8, el 11 lo sumo y lo que eso me da lo divido entre 2. Ese sería el cuartil 1. Entonces, cuando la posición me queda así, por ejemplo, con decimales, entonces tomo los dos datos, en este caso el 8 y el 11, los sumo y los divido entre 2 para saber cuál es el dato que iría ahí en medio de ese 8 y del 11. Entonces, 8 más 11, esto me daría 19. 19 entre 2, si lo hacemos en la calculadora, se lo voy a dejar de tarea. 19 entre 2, eso me va a dar 9,5. Eso implicaría que el cuartil 1 es 9.5. De esta manera. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que una cuarta parte de los datos, o sea, el 25% de los datos, es menor que 9.5, que sería el cuartil. Y el otro 75%, o sea, las 3/4 partes, son mayores que 9.5. Muy bien. Vamos a borrar por aquí. Y vamos a continuar con el cuartil 3. La posición del cuartil 3, recordemos que es, la formulita es 3 por n más 1 entre 4. N sigue siendo 9, son 9 datos, entonces sería 3 por 9 más 1 entre 4. Esto me quedaría 30 cuartos. Y 30 cuartos sería 7.5. Eso le queda a usted de tarea.
Atentos, 7.5 es la posición del cuartil 3. ¿Ok? Eso quiere decir que el cuartil 3 está entre la posición 7 y la posición 8. Vamos a ir a buscar la posición 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esta sería la posición 7. Y la posición 8 sería el 28. Entonces, ¿qué pasa cuando una de estas medidas me queda entre esos dos datos? Eso quiere decir que el cuartil 3 estaría aquí en medio, ¿no? Entre el 28 y el 28. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tomamos el séptimo dato, que sería 28, y le sumo el dato octavo, el octavo dato que también sería 28, y lo divido entre 2. 28 más 28 me daría 56 entre 2, y 56 entre 2 me da 28. Entonces quiere decir que el cuartil 3 en este caso sería 28. De esta manera. Entonces, ¿qué me indica el cuartil 3? El cuartil 3 me indica que el 75% de los datos, o sea, las 3/4 partes de los datos, es menor que 28 y el 25% de los datos, o sea, 1/4 parte de los datos es mayor que 28. Muy bien, vamos a borrar por aquí y vamos con el máximo. El máximo en este caso sería 35, ¿verdad? Es el mayor de todos los datos. El mínimo sería 5, que es el menor de los datos. Y vamos a calcular el recorrido. Recordemos que el recorrido y el recorrido intercuartílico tienen dos fórmulas particulares. El recorrido sería el máximo menos el mínimo. En este caso el máximo es 35 menos el 5 que es el mínimo y esto me va a quedar 30. Entonces el recorrido es 30. Recorrido intercuartílico, que es lo último que se nos pide. Este sería el cuartil 3 menos el cuartil 1. ¿Cuál es el cuartil 3? Fíjese que aquí lo tenemos, es 28. Menos, ¿cuál es el cuartil 1? Sería 9.5. Hacemos por acá, vamos a ver. 28 menos 9.5. 18.5. Entonces igual a 18.5, que sería el recorrido intercuartílico. Aquí podríamos hacer otro diagrama de caja y bigotes. Vamos a hacerlo por acá. De igual manera, ¿verdad? Con nuestra regla. En donde debe aparecer el mínimo, que vamos a ponerlo por acá, que sería 5. El máximo, que sería 35, vamos a ponerlo por acá. Y vamos con los cuartiles. El cuartil 1, que era 9.5, vamos a ponerlo aquí. 9.5. El cuartil 2, o la mediana, ¿verdad? Que sería de 20. Acá lo tenemos calculado. El cuartil 3, que sería de 28. De esta manera, entonces, al hacer el bigote, el primer bigote empieza desde el cuartil, desde el mínimo hasta el cuartil 1, que sería este que estoy marcando. Y aquí hacemos el primer bigote. Ahí está un 25% de los datos. Luego de esto, recordemos que viene el cuartil 3 por acá, ¿verdad? Y la mediana por acá también. Que esos me conforman la caja. La cerramos acá. Vamos a cerrarla por arriba también. Y ahora me faltaría el último bigote, que va desde el cuartil 3 hasta el máximo, que sería este. Ahí tendríamos la idea de este diagrama de caja y bigotes.
¿Qué es importante? Fíjese que aquí podríamos decir que el recorrido, uno lo ve desde aquí hasta aquí, todo este sería el recorrido de los datos. ¿Qué sería el recorrido intercuartílico? Fíjese, bueno, el recorrido intercuartílico vendría este que sería aquí en verde. Verá que es lo que va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Mientras que el recorrido total, ¿verdad? Sería desde el mínimo, vamos a hacerlo en rojo, desde el mínimo, que sería este, hasta el máximo, que sería este. Entonces, ahí interpretamos lo que es el recorrido, que sería la línea en rojo, que va desde el mínimo hasta el máximo, y el recorrido intercuartílico, que sería esa línea en verde, ¿verdad? Que va desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. En el siguiente ejercicio dice, considera la distribución de frecuencias de las edades de los 60 estudiantes del colegio San Moni. Entonces fíjese que aquí los datos están en una distribución de frecuencias. Esto lo que quiere decir es que estudiantes que tengan 13 años hay 15. Quiere decir que esta es la frecuencia del dato. O sea, esta es la cantidad de veces que se repiten los estudiantes con 13 años. También podríamos decir aquí, por ejemplo, que estudiantes de 14 años solamente hay 3, estudiantes de 16 años solamente hay 14 y sucesivamente. Es decir, que la primera columna indica las edades de los estudiantes y la segunda columna indica la cantidad de estudiantes que tienen esa edad. Entonces vamos a ver cómo podríamos calcular los mismos datos que hemos venido haciendo a partir de una tabla como estas, que se llama una distribución de frecuencias. Fíjese que la tercera columna viene a ser la frecuencia acumulada hacia abajo. Entonces quiere decir, fíjese, que este 15 es básicamente este 15 que estoy señalando aquí. Este 18 que estoy señalando se obtiene de sumar 15 más 3. Ahora, este 30 se obtiene de sumar el 15 más 3 más el 12. Este 44 se obtiene de sumar el 15, el 3, el 12 y el 14. Este 60 se obtiene de sumar todos los datos anteriores, ¿verdad? Es decir, el 60 se obtiene de sumar 15, 3, 12, 14 y 16. Esa es la tercera columna, sería la frecuencia acumulada hacia abajo. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros interpretar esto? Esto se podría interpretar de la siguiente manera. Fíjese, aquí dice que tenemos estudiantes de 13 años, es decir, que tendremos 13, 13. Cada 13 que aparezca aquí es un estudiante que tiene esa edad. Por tal razón, dice que hay 15 estudiantes de 13 años aquí, ¿verdad? Entonces quiere decir que este 13 yo tengo que haberlo escrito 15 veces. Aquí 15 veces. Luego voy con los de 14. Dice que debería haber 14. ¿Cuántas veces? Este 14 se debería repetir 3 veces. Bueno, vamos a ponerlo aquí. Las 3 veces que aparece aquí. 3 veces. Luego tendríamos estos de 15. Fíjese que estudiantes de 15 años hay 12. O sea, quiere decir que yo aquí tengo que escribir este dato número 15, tendré que escribirlo 12 veces. Fíjese que aquí los datos son muy numerosos. Igual pasaría aquí con el 16, vamos a escribirlo por aquí abajo. Este 16 tiene que aparecer 14 veces. 14 veces. Y el 17 también tiene que aparecer 16 veces. Igual 17 aquí. 16 veces. Fíjese que aquí tendríamos en realidad los 60 estudiantes del colegio, ¿verdad? Porque son 60 estudiantes. Si hacemos 15 estudiantes de 13, más 13 estudiantes de 14, más 12 estudiantes de 15, más 14 estudiantes de 16, más 16 estudiantes de 17, eso nos daría 60 estudiantes. Entonces, fíjese que nosotros, para calcular el promedio, tendríamos que sumar esto.
13 más 13 más 13 más 13 más 13, luego más 14 más 14 más 14 más 14 más 14, luego hacer lo mismo con 15 y luego con 17, es decir, sumar todos estos datos que están aquí en rojo. Y después, una vez que los hemos sumado, tendríamos que dividir eso entre 60. Afortunadamente nosotros tenemos una herramienta, ¿verdad?, que en la calculadora que nos permite hacer eso mucho más fácil. Entonces vamos a programarla, modo Vamos a ver, modo 3, 1, para que nos salga la columna de frecuencia, vamos a ponerle Shift, modo, flechita hacia abajo, 4, 1. Entonces fíjese que la primera columna es de dato y la segunda es de frecuencia. Vea que aquí ya sí nos va a resultar muy útil esto en la calculadora. Entonces vamos a digitar estas dos columnas. Aquí fíjese que aquí tendríamos que este vendría a ser la X y este de acá vendría a ser la frecuencia. ¿Ver? Entonces vamos a digitar estas dos columnas así como va en nuestra calculadora. Entonces vamos haciéndolo. Fíjese, tenemos 13 estudiantes. ¿Cuántas veces se repite ese 13? Entonces ya no se repite una, entonces vamos a ponerle que se repite 15 veces aquí. Ok. Entonces vamos a digitar primero las edades: 13, 14, 15, 16 y 17. Ya tenemos todas las edades. Ahora vamos a meter la frecuencia. Tendríamos 15, luego esta sería 3, luego 12, luego 14 y luego 16. Entonces revisamos las edades que estén correctas y una vez que ya está toda esa tabla allí, le damos enlace y vamos a proceder a hacer el cálculo. Para ello hacemos Shift 1, 4 y donde me sale la X de media, ahí aprieto 2, ¿verdad? Tiene el número 2, entonces la tecla 2. Y la tecla igual, y esto me daría 15.22. 15.22 sería el promedio de la edad de los estudiantes de este colegio. Vamos a ver cuál sería entonces la moda. Recordemos que la moda es el dato que más se repite. Entonces nosotros nos damos cuenta que el 17, este 17 se repite 16 veces. Ningún otro dato se repite tantas veces. Por eso la moda es 17. Muy bien. Vamos con la mediana. Entonces, para la mediana, en este ejercicio sabemos que hay 60 datos, ¿no? O sea, la cantidad de números aquí son 60. Entonces, la posición de la mediana o del cuartil 2, ¿verdad? Siguiendo la formulilla es n más 1 entre 2. O sea, 60 más 1 entre 2, esto es lo mismo que 61 medios. Si hacemos 61 entre 2 en la calculadora, se lo dejo de tarea hacerlo, eso me va a dar 30,5. Es decir, que la posición de la mediana va a estar entre el dato número 30 y el dato número 31. Entonces, vamos a buscar cuál sería el dato número 30. Entonces vamos a ver cuál sería el dato número 30, fíjense. Hasta aquí llevamos 15 datos. 15 más 3, aquí llevaríamos 18 datos. Aquí tendríamos los primeros 30 datos. Querría decir esto que este 15 de acá sería el dato número 30. Y el dato número 31 sería el que le sigue a este, que sería este 16 de acá. Este sería el dato número 31. Entonces, quiere decir esto que la mediana está entre el dato número 30, el dato número 30 sería este 15 de acá, y el dato número 31, que es el que le sigue a este, sería el dato número 16. Entonces, haciendo esto,
¿Cuál es el número que está en medio? Para saber este, lo que tendríamos que hacer es que lo sumo y lo divido entre 2. Es decir, hago 15 más 16 y esto dividido entre 2. 15 más 16, esto me daría 31. Y lo divido entre 2, esto me daría 15,5. Quiere decir que la mediana sería 15,5. Quiere decir que la mitad de los estudiantes tiene menos de 15 años y medio y la otra mitad de los estudiantes, o sea, el otro 50%, tiene más de 15,5 años. Muy bien. Voy a calcular ahora el cuartil 1. Entonces vamos a verle la posición al cuartil 1. La formulita es n más 1 entre 4. Recordemos que n es la cantidad de datos, que sería 60 más 1 entre 4. O sea, 61 entre 4. Vamos a hacerlo en la calculadora. Vamos a borrar por acá. Entonces 61 dividido entre 4. Esto me daría 15,25. Quiere decir que la posición sería la posición 1525, es decir, que el cuartil 1 va a estar entre el dato número 15 y el dato número 16. Entonces vamos a buscar el dato 15 y el 16. Muy bien, nos damos cuenta que los primeros 15 datos son 13. O sea, quiere decir que el dato número 15 sería este 13 que estoy señalando aquí. Mientras que el dato número 16, ¿verdad? Sería el que le sigue a este, que sería 14. Entonces quiere decir que el cuartil 1 estaría aquí en medio, vamos a ver. Estaría aquí en medio, estaría entre el 13 y el 14. ¿Cómo hacemos para determinar ese dato? Sumamos el 13 y el 14 y lo dividimos entre 2. Entonces esto me quedaría 27 entre 2. Y 27 entre 2 en la calculadora me daría 13,5, que este sí sería el cuartil 1. O sea, el cuartil 1 sería 13,5. ¿Qué indica esto? Esto indicaría que una cuarta parte de los datos o de los estudiantes tiene menos de 13,5 años, o sea, el 25% de la población. Mientras que el 75% de los datos tiene más de 13 años y medio, es decir, el 75% de la población tiene más de 13 años y medio. Muy bien, ahora voy a calcular el cuartil 3. Recordemos que la posición del cuartil 3 es 3 por n más 1 entre 4. O sea, 3 por 60 más 1 entre 4. Esto me quedaría, vamos a calcularlo de una vez acá. Sería 3 por 60 más 1. Esto entre 4 igual a 45,75. 45,75, es decir, que el cuartil 3 está entre la posición 45 y la posición 46. Entonces vamos a ver cuál es el dato que está en la posición 45. Hasta aquí llevamos 15 datos. Hasta aquí llevaríamos 18, ¿verdad? Porque es 15 más 3. Llevaríamos 18 datos. Hasta aquí llevaríamos 30 datos. Hasta aquí llevaríamos 44 datos. Quiere decir que el dato número 45 sería 17. Y el dato número 46 seguiría el que le sigue a este, que también sería un 17. Por esa razón es que el cuartil 3 estaría justamente aquí en medio, entre el 17 y el 17. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tomamos el primer 17, le sumamos el segundo 17 y lo dividimos entre 2. Es claro que al hacer esto en la calculadora me va a dar
17. Quiere decir que el cuartil 3 va a ser 17. Muy bien. Teniendo esto, podríamos decir que 3/4 partes de los estudiantes son menores que 17 y 1/4 parte son, en este caso, mayores o iguales que 17. O sea, 1/4 parte, es el 25 de la población, sería mayor o igual a 17 años. Muy bien, vamos con el máximo. El máximo en este caso, el dato más grande que se puede conseguir en este ejercicio es 17, ¿verdad? ¿Cuál sería ese dato? Sería este que voy a encerrar aquí en rojo. Entonces sería 17, sería el máximo. ¿Cuál es el mínimo? El mínimo sería 13, que sería este también que voy a encerrar aquí, el puro inicio. Fíjese, ok, vamos a ver este que está aquí. Ok, entonces el mínimo sería 17. Perdón, el mínimo sería 13. Muy bien, dicho esto, procedemos al recorrido. El recorrido, recordemos que es el máximo menos el mínimo. El máximo sería 17, menos el mínimo que sería 13, esto me daría 4. Es decir que el recorrido es 4. El recorrido intercuartílico es restar el cuartil 3 menos el cuartil 1. El cuartil 3 es 17. Menos el cuartil 1 sería 13,5. Esto me daría 3,5. Quiere decir que el recorrido intercuartílico sería 3,5. A continuación vamos a analizar algunos diagramas de caja y bigotes. Fíjense que en este ejemplo dice que al consultarles a todos los profesores y profesoras de un colegio respecto al número de años que lleva trabajando en educación, se obtuvo el diagrama de cajas adjunto. Fíjese que la caja de arriba representa la situación de los hombres, los profesores, y la de abajo sería la de las profesoras. Y acá, justamente donde estoy señalando, se indica la cantidad de años que llevan trabajando en educación, o sea, los años de experiencia. Entonces, primero que todo, la primera pregunta dice, determine la variabilidad absoluta en el grupo de mujeres. Entonces, cuando me hablan de variabilidad absoluta, me están hablando de recorrido. Entonces, ¿cuál es el recorrido en el grupo de mujeres? Entonces, recordemos que el recorrido en el grupo de mujeres, o sea, la variabilidad absoluta, sería el máximo menos el mínimo. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí, en el grupo de las mujeres. En el grupo de las mujeres, recordemos que esto que estoy marcando aquí primero sería el mínimo. Luego viene el cuartil 1, que es este que estoy marcando. Vamos a marcarlo en verde. Luego vendría el cuartil 2 o mediana. Luego vendría el cuartil 3 y este sería el máximo, ¿verdad? Entonces, dicho esto, sabemos que para las mujeres el máximo sería este que estoy marcando aquí. Fíjese, sería el 26. Entonces vamos escribiéndolo aquí, sería 26. Ahora, menos el mínimo. ¿Cuál sería el mínimo? El mínimo es este que estoy marcando aquí, ¿verdad? Que sería el 1, tal y como me aparece allí, ¿verdad? Sería este el 1. Entonces, 26 menos 1, esto sería 25. Entonces, la variabilidad absoluta es de 25. La siguiente pregunta dice, bueno, vamos a borrar primero. La siguiente pregunta me indica, determine el recorrido intercuartílico en el grupo de hombres. Entonces, vamos a ver qué sucede aquí en el grupo de hombres. Recordemos que el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces, en el grupo de hombres, recordemos, este es el mínimo, cuartil 1 que estoy marcando ahorita, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 y el máximo. Muy bien, entonces, para los hombres, el cuartil 3 sería este de acá que estoy marcando, véalo, lo sigo hasta abajo, ahí sería el 20. El cuartil 1 sería este que estoy marcando aquí, véalo,
lo sigo hasta abajo, o sea, sería el 5. Entonces, cuartil 3 sería 20 menos 5, que sería el cuartil 1. 20 menos 5 es 15. Entonces, el recorrido intercuartílico para los hombres es 15. Vamos borrando por aquí. ¿Qué porcentaje de mujeres tiene más de 15 años de experiencia? Entonces nos vamos a concentrar aquí en el de mujeres y dice qué porcentaje de mujeres tiene más de 15 años de experiencia. Entonces aquí están los años de experiencia. Yo me doy cuenta que 15 vendría a ser la mediana. La mediana en el grupo de mujeres, ¿verdad? O el cuartil 2. Entonces, ¿qué porcentaje tiene más de 15 años? O sea, de 15 hacia acá. O sea, ¿qué porcentaje se ubica aquí en esta parte que estoy marcando? Entonces, recordemos que la mediana, el 50%, o sea, la mitad de los datos, es mayor y el otro 50% es menor que 15. Entonces, eso me indicaría a mí que el porcentaje de mujeres que tienen más de 15 años sería la mitad, ¿verdad? El 50%. ¿Por qué? Por tratarse de la mediana. O sea, ¿por qué? Porque el 15 es la mediana. Vamos a escribir este mejor. 50%. Entonces, tenemos las 3 primeras preguntas contestadas. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Qué porcentaje de mujeres tiene menos de 7 años de experiencia? Entonces vamos a borrar aquí. Igual en el gráfico de las mujeres. Fíjese, 7 años de experiencia. Aquí están los 7 años de experiencia. El 7 coincide con el cuartil 1. Acordémonos que menor que el cuartil 1 es una cuarta parte de la población, ¿verdad? Y mayor que el cuartil 1, o sea, mayor que 7, serían 3/4 partes, o sea, un 75%. Entonces, ¿qué porcentaje de mujeres tienen menos de 7 años de experiencia? Una cuarta parte, que sería esta que estoy marcando aquí, o sea, un 25%. La siguiente, ¿qué porcentaje de hombres tiene menos de 20 años de experiencia? Nos vamos a concentrar ahora en el gráfico de los hombres. Si usted se da cuenta, 20 años de experiencia está aquí. Y este coincide con el cuartil 3. Recordemos que el cuartil 3, las 3/4 partes son menores, o el 75%, ¿verdad? Y una cuarta parte, que es el 25%, mayor que el cuartil 3. Entonces, ¿qué porcentaje de hombres tienen menos de 20 años? Las 3/4 partes, o sea, el 75%. De esta manera. Muy bien. Seguimos contestando. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres tiene entre 22 y 26 años de experiencia, ¿verdad? Vamos a ver, ¿qué porcentaje de mujeres tiene entre 22 y 26 años? Entonces vamos a ubicarnos aquí entre 22 y 26 años. 22 está aquí y 26 está aquí. Fíjese que, ¿qué porcentaje de las mujeres se ubica aquí? Entre el cuartil 3, que sería este, y el máximo. Acordémonos que del cuartil 3 hasta aquí hay un 25%. Entonces aquí sería un 25%. Importante recordar, ¿verdad? Que uno podría decir que de aquí a aquí, entre el mínimo y el cuartil 1, hay una cuarta parte, o sea, un 25%. Entre el cuartil 1 y el cuartil 2, que es este que estoy marcando, hay otro 25%. Entre el cuartil 2, que es la mediana, y el cuartil 3, aquí hay otro 25%. Y entre el cuartil 3 y el máximo, hay otro 25%. O sea, lo que estamos haciendo es como dividiendo los datos en cuartas partes, por decirlo así. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente. Dice, ¿qué porcentaje de hombres tienen entre 15 y 30 años de experiencia? Ubicamos el 15 y el 30 aquí y vamos a ver qué son esos datos en el gráfico de los hombres. 15 en el gráfico de los hombres sería el cuartil 2 o la mediana. Y 30 sería el máximo. Entonces, de aquí a aquí recordemos que
habría un 50%, ¿verdad? Porque de la mediana hasta el máximo está la mitad de los datos. O sea, un 50% de los datos. De esta manera. Muy bien. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué porcentaje de mujeres tienen 27 años o más de experiencia? Entonces vamos a ubicar en el diagrama de las mujeres 27. Fíjese que por aquí andaría el 26. El 27 andaría como por aquí donde estoy haciendo la marquita. O sea, ¿qué porcentaje de mujeres tiene más de 27 años? O sea, de aquí para allá. Fíjese que no hay ni una sola mujer que tenga más de 27 años de experiencia. O sea, ¿qué porcentaje de mujeres tiene tiene 27 años o más de experiencia? Ninguno. ¿Por qué? Porque la que más tiene experiencia es 26 años. O sea, el máximo de los datos en las mujeres es de 26. Más allá de 26 no hay. Entonces, 0% sería la respuesta acá. Muy bien. La siguiente dice, en cada una de las siguientes afirmaciones, determine si es verdadera o falsa y justifique su elección. Entonces vamos a borrar por aquí. Entonces dice, hay mujeres sin experiencia en la docencia. Eso es falso. No hay mujeres sin experiencia. ¿Por qué? Porque el menor de los datos en las mujeres es 1. Fíjese que aquí está. 1 es el mínimo. Recordemos que este es el mínimo y llega al 1. O sea, quiere decir que de las mujeres, la que menor tiene experiencia es 1 año. Pero tiene experiencia. Entonces, hay mujeres sin experiencia en la docencia. Esto sería falso. Por las razones que acabo de explicar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mínimo es 1 en las mujeres. Es decir, que de todas las mujeres, de la que menos tiene experiencia, tiene 1 año. Los hombres tienen más experiencia en la docencia que las mujeres. Fíjese, aquí uno estaría tentado a decir de que eso es cierto. ¿Por qué? Porque dice que los hombres van desde 1, ¿verdad? Aquí, hasta 30. Pero eso quiere decir que al menos habrá por ahí alguno de los varones que tenga 30 años de experiencia. Eso no me garantiza que la gran mayoría de varones tenga 30 años de experiencia. O sea, el hecho de que el gráfico de los hombres llegue hasta 30, lo que me indica es que habrá por lo menos uno de los hombres, al menos uno, que tenga 30 años de experiencia. Y solo porque haya un hombre que tenga 30 años de experiencia, no implica que todos los demás hombres tengan más experiencia que las mujeres. Lo que me indica es que hay un hombre que tiene más experiencia que todas las otras mujeres, pero no se puede generalizar en este caso. Entonces, por esa razón, esta proposición es falsa. Dice, el 75% de los hombres tiene menos de 20 años de experiencia. Entonces vamos a ver qué es ese 20 en los hombres. Entonces, el 75% de los hombres tiene menos de 20 años de experiencia. Entonces, fíjese que aquí, 20, este 20 vendría a ser el cuartil 3 en los hombres. Entonces, si es el cuartil 3, quiere decir que el 75% de los datos tiene menos de 20. O sea, el 75% de los hombres tienen menos de 20 años de experiencia. Esto sería verdadero. ¿Por qué? Porque 20 viene a ser el cuartil 3. En el grupo de hombres hay más personas que tienen entre 5 y 15 años de experiencia que entre 15 y 22. Entonces vamos a otra vez al grupo de los hombres. Entre 5 y 15 hay más datos que entre 15 y 22. Vamos a verificar eso. Entre 5 y 15, fíjese aquí está, entre 5 y 15, o sea, aquí y aquí, hay más datos que entre el 15 y el 22 que está aquí. O sea, básicamente se me está preguntando, de aquí a aquí, esto que estoy marcando, ¿hay más datos que de aquí a aquí?
Si usted se da cuenta, aquí es un poco más amplio que esta otra de acá, pero eso no implica que haya mayor cantidad de datos. De hecho, lo que podríamos decir y lo que hemos dicho, ¿verdad?, es que entre cada uno de los cuartiles hay un 25%, que ya lo dijimos, ¿verdad? De aquí a aquí hay 25% de los datos, aquí hay otro 25%, aquí hay otro 25% y otro 25%. Entonces, esto no implica que de aquí a aquí haya más datos, aunque sea un recorrido más amplio, o sea, que aunque la caja sea un poco más amplia que en la segunda porción de la misma. Entonces, esa sería falsa. ¿Por qué? Porque a pesar de que la caja es más ancha, en la primera porción hay un 25% en cada una de esas partes. Lo que pasa es que el hecho de que sea más ancha lo que me indica es que hay una mayor distribución o una mayor variabilidad, es lo que se dice. Muy bien, entonces esta sería falsa. Vamos con la última de este ejercicio. ¿Hay más hombres que mujeres? Fíjese que aquí estos datos no me hablan de cantidad ni de hombres ni de mujeres. Aquí lo que me dice es cómo entre los hombres que hay, esos hombres se distribuyen desde el 1 hasta el 30. En cuanto a años de experiencia, fíjese, los hombres se distribuyen desde el 1 hasta el 30. En ningún momento se me indica cuántos hombres hay. Simplemente es, de los hombres que hay, esos hombres se distribuyen de esta manera tal y como me indica la caja. Ahora, de las mujeres que hay, que lo único que me indica es que de las mujeres que hay van desde el 1 hasta el 26 años en cuanto a su experiencia. No se me está diciendo cuántas mujeres hay. En ninguno de los dos gráficos ni me dice cuántos hombres ni cuántas mujeres, sino que la cantidad de hombres que hay y la cantidad de mujeres que hay se distribuyen de esa manera. Entonces no se puede hablar que hay mayor cantidad de hombres ni de mujeres porque este diagrama no contempla cantidades de hombres ni de mujeres, sino contempla la distribución de la cantidad que haya. Entonces esta sería falsa. Muy bien, vamos con el siguiente ejercicio. Dice que a continuación se muestra la distribución de dos series de datos A y B. Vamos con la primera de las preguntas. Dice, ¿qué porcentaje de datos de la serie A se encuentra entre 2650 y 2950? Entonces, serie A, 2650 es este, véalo ahí donde está, y el 2950 ahí donde está. Fíjese que el 2650 vendría a ser el cuartil 1 y el 2950 vendría a ser el cuartil 2. Recordemos que ahí va a haber una cuarta parte de los datos, un 25%. ¿Por qué? Porque recordemos que del mínimo al cuartil 1 hay 25, del cuartil 1 al cuartil 2 hay otro 25, del cuartil 2 al cuartil 3 hay otro 25 y del cuartil 3 al máximo hay 25. O sea, lo que estamos haciendo aquí es repartiendo los datos como en cuartas partes. La siguiente. ¿Qué porcentaje de los datos de la serie B se encuentra entre 39 y 45? Entonces, en la serie B, fíjese, 39 está acá y 45 está acá. O sea, estamos hablando cuánto hay desde el cuartil 3 hasta el máximo. 25%. Lo dicho. Siguiente pregunta. ¿Qué porcentaje de datos de la serie A es menor que el 26,5? Entonces, el 26,5 acá sería el cuartil 1, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de datos es menor que ese cuartil 1? Claro, el 25. Ok, dice ahí, ¿qué porcentaje de datos en la serie B es mayor que 24.5? Entonces en la serie B, 24.5 está aquí, véalo. Este sería el cuartil 1. ¿Qué porcentaje es mayor de aquí a aquí? Ahí habrían 75% o 3/4 partes.
Muy bien, vemos la que sigue. ¿Qué porcentaje de datos de la serie A está entre 29, 50 y 48? Entonces en la serie A, 29, 50 está aquí y 48 está aquí. Es decir, ¿qué porcentaje está desde el cuartil 2, que es la mediana, hasta el máximo? Entonces aquí sería 25, 25, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Más grandes o mayores que la mediana está la mitad, ¿verdad? O sea, el 50%. Vamos a ponerlo por acá. 50%. Siguiente. ¿Qué porcentaje de datos de la serie B está entre 24, 50 y 39? Entonces 24, 50, que es este, hasta el 39, que es este, ¿verdad? O sea, entre el cuartil 1 y el cuartil 3, aquí habría un 50% de los datos también. Siguiente. En la serie B, ¿qué porcentaje es superior a 45? Entonces vamos a ver el 45. El 45 está aquí. Ese es el máximo. ¿Qué porcentaje es mayor a este? No hay ningún dato más grande que 45 porque 45 es el máximo. Entonces, ¿qué porcentaje es superior? Ninguno, 0%. ¿Por qué? Porque 45 es el máximo. Vamos con las siguientes preguntas. Dice, determine si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y hay que justificar. Dice, el recorrido intercuartílico en la serie A es mayor que la serie B. Entonces vamos a justificar. Entonces para la serie A vamos a hacer el recorrido intercuartílico. Y vamos a hacer lo mismo para la serie B. El recorrido intercuartílico. Entonces para la serie A vamos a hacerlo. Para la serie A el recorrido intercuartílico es cuartil 3 menos cuartil 1. Entonces en la serie A cuartil 3 sería 38,50. 38,50 menos el cuartil 1, que sería 26,50. Hacemos esta resta y me va a dar 12. Entonces el recorrido intercuartílico para la serie A es 12. Vamos a hacer lo mismo para la serie B. Entonces el recorrido intercuartílico para la serie B sería el cuartil 3. El cuartil 3, que sería 39, véalo ahí. Menos el cuartil 1, que sería 24,50. 24,50, esta resta me daría 14,50. Entonces, ¿cuál recorrido intercuartílico es mayor? El de la serie B. Entonces, dice, ¿el recorrido intercuartílico en la serie A es mayor? No, falso. Entonces, esta sería falsa y la justificación sería ese cálculo que acabo de hacer allí. Calculé los dos recorridos por separado. Muy bien. Entonces, dicho esto, voy a borrarlo para que no se me cargue mucho la pizarra. Ok. Vamos con la siguiente. Dice, la serie A es más variable que la serie B. Vea que cuando se me dice variabilidad, se me está preguntando por el recorrido. Ya no es el recorrido intercuartílico, sino simplemente el recorrido. Entonces, vamos a calcular los dos recorridos por separado. Vamos a hacer la serie A, vamos a hacer el recorrido. Recordemos que el recorrido es máximo menos mínimo. Entonces en la serie A, el máximo es 48. 48 y el mínimo sería 19. Entonces 48 menos 19. Vamos a ver, esto me daría 29. Ok, ese sería el recorrido para la serie A. Vamos a verle para la serie B. Entonces señalamos aquí el recorrido para la serie A es 29. Para la serie B. Para la serie B vemos el máximo es 45 y el mínimo es 20. Entonces el recorrido sería el máximo 45 menos 20, esto me daría 25.
Entonces, quiere decir, ¿la serie A es más variable que la serie B? No, eso es falso. Sería, no, eso es verdadero, correcto. Ok, esto es cierto, ¿verdad? Porque el recorrido de A me dio 29 y ese recorrido es más grande que el de la serie B, por eso es más variable. Entonces esta sí sería verdadera, tal y como aparece acá. Muy bien. La siguiente dice, vamos a borrar aquí para continuar. Dice, la mediana de la serie B es mayor que la mediana de la serie A. Entonces dice, la mediana de la serie B es mayor que la mediana de la serie A. Entonces vamos a determinar las dos medianas. En la serie A, la mediana en la serie A, vamos a ver, en la serie A la mediana o cuartil 2 es 29,50. Mientras que en la serie B la mediana es 33,50. Ahí donde la marqué. Entonces, en las dos medianas es mayor la de la serie B, que es 39,50, que es 33,50, ¿verdad? Entonces, es mayor la de la serie B. Entonces, la mediana de la serie B es mayor, sí, correcto. Esto sería verdadero, tal y como lo acabo de justificar. Dice, las 3/4 partes de la serie A son menores a 38,50 en la serie A. Entonces, 38,50 sería este. Vamos a ver, 38,50 en la serie A sería este de acá. Entonces, las 3/4 partes de los datos serían menores a 38,50. Entonces, las 3/4 partes de la serie A son menores, sí, correcto. Entonces, esto sería verdadero. La siguiente dice, 1/4 parte de la serie B es mayor a 39. Entonces, buscamos aquí en la serie B el 39. 39 vendría a ser acá el cuartil 3, ahí donde estoy marcando el 39. Entonces quiere decir que 1/4 parte es mayor que 39. Eso sería lo correcto. ¿Y qué dice? 1/4 parte es mayor a 39, correcto. Entonces esta sería verdadera. La última. Existen más elementos en la serie A que en la serie B. Recordemos que estos datos en ningún momento me está indicando, o sea, estos gráficos de caja y bigotes no me indican la cantidad de elementos, sino que me indican cómo se distribuyen los elementos que hay, sea cual sea la cantidad, pero no se indica dicha cantidad. Entonces aquí no se puede decir que una serie tenga más datos que la otra. ¿Por qué? Porque estos gráficos de caja y bigotes lo que me indican es la distribución de los datos, sea cual sea la cantidad, la cual es desconocida. Entonces, la última sería falsa. De esta manera. Muy bien. Vamos ahora a ver Vamos a ver ahora los tipos de distribuciones. Fíjese que hay 3 tipos de distribuciones. Tenemos la simetría hacia la izquierda, sesgo hacia la izquierda o asimetría negativa, cualquiera de esos 3 nombres. Este tipo de distribución se da cuando el promedio es menor que la mediana y la mediana a su vez es menor que la moda, así como lo tenemos. Luego tenemos la simetría. La simetría es cuando la moda, la mediana y el promedio son muy similares, o podríamos decir que son iguales. Y el tercer tipo de distribución sería la asimetría hacia la derecha, sesgo hacia la derecha o asimetría positiva. Y esto se da cuando la moda es más pequeña que la mediana y esta es más pequeña que el promedio. ¿Ok? O sea, se ordenan de menor a mayor moda, mediana y promedio. Fíjese que si les hiciéramos una gráfica, tendríamos este tipo de distribución tal y como aparece acá. Fíjese, la distribución asimétrica hacia la izquierda, fíjese, se acomoda de la siguiente manera. Fíjese, media o el que es la X, ¿verdad? Moda, mediana y moda.
La simétrica es cuando las tres medidas de tendencia son muy similares, y la asimétrica hacia la derecha es cuando se acomoda en orden moda, mediana y media, de esta manera. Muy bien, entonces vamos a ver un par de ejercicios referentes a esto. Ok, entonces vamos a empezar. Fíjese, tenemos en una distribución en la que la moda es 10, la mediana es 15 y el promedio es 18, se cumple que la distribución es... Entonces, si nosotros acomodamos esto, nos damos cuenta que de todas, la más pequeña es la moda. Después viene la mediana y después viene la media. Quiere decir que se están acomodando así, fíjese, en 10, 15 y 18. Entonces, ¿cuál distribución es la que se acomoda? Moda, mediana y media. Entonces, vamos a verlo por aquí. Vamos a verlo en la teoría. Moda, mediana y media. Fíjese que sería esta que está aquí. O sea, esa sería una asimetría positiva o hacia la derecha. Entonces, esta sería asimétrica hacia la derecha o positiva. Eso es lo que tendríamos que contestar acá. Aquí sería asimétrica, positiva o hacia la derecha. Positiva o hacia la derecha. Este sería la asimetría que presentaría en los datos que se dan allí, ¿verdad? Muy bien. Vemos la que tenemos allí. Dice, determine los nombres de A, B y C. Entonces, fíjese que ahí tenemos una simetría. Y es una simetría, fíjese, hacia la izquierda. Obsérvela. ¿Por qué hacia la izquierda? ¿Verdad? Porque hacia la izquierda es que está como aplastado, por decirlo de alguna manera. Entonces, fíjese que aquí se trataría de esta simetría que tenemos acá. Fíjese, una simetría hacia la izquierda, se acomodan los datos de la siguiente manera. Se acomodan en media, mediana y moda. Entonces, media, mediana y moda. Entonces, quiere decir que esta de acá sería la A, sería la media o X, ¿verdad? Esta sería la mediana, que es la ME o bien el cuartil 2, y el C sería la moda, ¿verdad? Que es lo que se me pregunta allí, determinar los nombres de A, B y C. Entonces sería en ese orden. A sería la media, la B sería la mediana y la C sería la moda, atendiendo a este tipo de asimetría, ¿verdad? Que es la que presenta la curva. Muchas gracias.